Bienvenidos a Encuentros de Diseño, el podcast del Observatorio en Diseño y Creación de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, conducido por Johanna Zárate y patrocinado por la Facultad de Artes y Diseño. En cada episodio encontrarás temas de diferentes disciplinas que nos permitan charlar entre amigos sobre, para y por los encuentros de diseño. Les damos la bienvenida a este episodio de Encuentros de Diseño. Mi nombre es Johanna Zárate, docente e investigadora de diseño y coordinadora del Observatorio en Diseño y Creación de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Colombia. Para iniciar la 10ª temporada tengo un super panel de invitados hoy, algo que no habíamos hecho en Encuentros de Diseño durante estos 4 años y medio que ya llevamos al aire, y es que por primera vez estoy con mis compañeros de equipo que somos diseñadores, artistas, arquitectos y que hacemos parte del proyecto de investigación. Todo este equipo que ustedes no escuchan al aire en realidad está tras bambalinas, pero hoy como un hito en nuestro programa y siendo ya el inicio de nuestra 10ª temporada, hemos decidido sentarnos todos a reflexionar con ustedes sobre por qué estamos aquí y por qué queremos seguir estando acá. Entonces, bienvenidos hoy. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Johanna. Gracias. Bueno, para no hacer así como tan larga y tan ceremoniosa la presentación, entonces le voy a pedir a cada uno de mis compañeros que le cuente a nuestra audiencia quién está ahora detrás del micrófono. Bien, tomo la palabra. Soy Victoria Mena, Vicky Mena, arquitecta, urbanista. La pulsión detrás de cámaras, detrás de audios, tiene que ver con construcción de ciudadanía, digamos, eso es lo que me mueve todos los días. Y esa construcción de ciudadanía permea toda la pedagogía y todo mi quehacer dentro y fuera de la universidad. He encontrado últimamente que ese ejercicio se puede construir a través del arte, y en esta temporada pues espero que podamos compartir esa experiencia a través de un proyecto muy bonito que se llama Pretextos, y desde ahí pues comenzar a conversar no solamente con los compañeros detrás de cámara, sino al otro lado del micrófono. Fantástico. Gracias. Bueno, les cuento sobre mí. Soy Diana Piedad Aldana, soy diseñadora de modas y textil. Tengo un técnico en diseño de alta costura, una especialización en psicología del consumidor y magíster en el mismo. Me interesa mucho la parte de diseño de indumentaria por medio de la investigación y efectivamente todos esos estudios de comportamiento del consumidor basado en moda. Hola, mi nombre es Magdalena Monsalve, soy profesora de diseño gráfico, tengo formación en diseño gráfico y una maestría en artes plásticas y visuales. Siempre me ha interesado el mundo de la imagen y el arte, y me interesa mucho las pedagogías del diseño, y acercarme al podcast fue como una herramienta para acercar a los estudiantes a mecanismos formativos que no son, digamos, hegemónicos o de un contexto dado y como, convencional, exacto. Estoy muy contenta de participar con el grupo en estos espacios, he aprendido muchísimo. Y ya, Rodolfo. Gracias, Magdalena. Mi nombre es Rodolfo de la Hoz, yo soy músico, ingeniero de sonido. Tengo 2 especializaciones, una en Music Business y otra en Administración Financiera, y una maestría en Gestión de Proyectos. Estoy a cargo de la parte de audio de uno de los programas en la universidad que se llama Diseño Interactivo, y hacia allá van mis intereses, aunque realmente creo que ellos se fundamentan más en todo lo que sea sonido y música, producción de audio y de música en cualquiera de sus formas.
De hecho, creo que hablaremos de eso más tarde, pero eso fue uno de los ganchos que me involucraron con el observatorio. Varios podcasts que tienen la música como uno de los ejes de discusión. Bueno, nos falta Camilo. Un saludo, soy el profesor Camilo Angulo, soy doctor en diseño y creación, observador senior. He acompañado el podcast desde hace más o menos unos 2 años con toda esta experiencia y con el trabajo de estos profesores tan queridos de la facultad. Y me interesan mucho los procesos de educación en diseño y me he como interesado en estudiar cómo son las posibilidades de representación en diseño como discursos, como artefactos diseñables, que es lo que normalmente investigo. Bueno, yo me voy a tomar la libertad de presentar al único de nuestros compañeros que no pudo estar acá, que es Santiago Forero Lloreda. Él ha estado en varios de los episodios que hemos grabado, pero pues hoy no, lastimosamente, pero él es diseñador industrial y tiene un doctorado en ocio. Por eso también en nuestro podcast hemos trabajado mucho ese tema. Finalmente estoy yo, que siempre estoy como al frente del micrófono y haciendo las entrevistas, pero de pregrado soy diseñadora gráfica. Así que un poco a partir de ahí quiero iniciar a darle contexto a nuestra audiencia de cómo llegamos este grupo de creadores, artistas, diseñadores a un podcast. Todo esto fue un feliz accidente, diría yo, que se da en el aula de clase. En la universidad, hace unos años, yo dictaba una asignatura que era magistral. ¿Eso qué quiere decir para aquellos que no conocen esta terminología? Quiere decir que son asignaturas con un gran grupo de estudiantes. En este caso yo tenía 80, 90 estudiantes. La asignatura era la de teorías e historias del diseño. Y claramente para un docente en 2 o 3 horas de clase es imposible ir uno a uno aclarando dudas o hacer ciertas discusiones individuales que para mí son muy importantes para la construcción teórica y reflexiva de cualquier disciplina. Entonces yo creé una dinámica que era que cada estudiante debería llegar con 1 o 2 preguntas a la clase escritas, me las entregaba y yo hacía más o menos como con Pacheco, para los que somos así viejitos, Pacheco, dame una pregunta y sacábamos una pregunta y yo respondía más o menos 10 preguntas durante la clase. Al terminar la clase me sentaba, revisaba las otras, 20, 30, 50, 60 y enviaba un correo a los estudiantes respondiendo las preguntas. Era un trabajo duro para mí y los estudiantes me decían como muy chévere, profe, pero el problema es que es sentarnos a leer una cosa larguísima y ya hemos hecho las lecturas de clase y Entonces yo decía, bueno, ¿qué más puedo hacer? Y un día se me ocurrió enviarles una nota de voz. Entonces me senté y respondí con audio, todas las preguntas. Salió una nota de voz como de 30 minutos más o menos y me sorprendió la respuesta de los estudiantes. Me dijeron, nos encanta, qué chévere, nos vamos por Transmilenio y vamos escuchando. Entonces sentimos que sí nos están escuchando en el aula, que no somos un número más en una masa de 70 estudiantes, porque yo decía, bueno, Pepito Pérez me preguntó esto, eso parecía talk show, y les respondía. Entonces eso empezó a generar una relación muy bonita en el aula hasta que en algún momento los estudiantes me dijeron, profe, debería tener un podcast, esto está precioso para hacer un podcast. Y yo pues acepté el reto de los estudiantes siendo diseñadora gráfica, docente, y empecé con este proceso en la primera temporada sola. Luego entonces se unió al equipo Santiago, se unió Ángela Dottor en un momento, y ahora pues ya el equipo ha crecido, hemos entrado, hemos salido, ahorita estamos 7 activos, pero en esta nueva fase que inicia pues ya somos mucho más potentes, entonces vamos a quedarnos 4 aquí, nos vamos 3 para laboratorios, es decir, todo el tiempo están pasando cosas en estos procesos de creación, pero creo que lo lindo que ha pasado con el podcast es que ha evolucionado con nosotros. Yo invito a la audiencia que vea o escuche más bien nuestras primeras temporadas y va a encontrar temas muy interesantes. Pero claro, a nivel de producción éramos mucho más precarios, yo era 1000 veces más torpe de lo que aún soy frente al micrófono, el manejo, los nervios, en fin. Entonces creo que ahí hay una cantidad de cosas que nos han permitido a nosotros como equipo, como docentes, como personas ir evolucionando con el programa y en el programa se nota, ¿no? Cada temporada es mejor.
Pero adicional a eso, hemos podido hacer algo interesante y es vincular a nuestros estudiantes, que creo que es otra cosa súper bonita y tiene que ver con el hecho de que además de los docentes que estamos acá, investigadores, hay también unos estudiantes que han ido pasando generación tras generación, es decir, tenemos estudiantes de semillero que han ido entrando, evolucionando, graduándose, muchos de los que empezaron en la primera temporada ya ahorita trabajan, ejercen, tienen sus oficinas, tienen sus maestrías y nos escuchan ya a la luz de otros lentes, ¿no? Nos ven distinto, pero ayudaron a construir este programa y con sus inquietudes, con sus preguntas como estudiantes, algunos han regresado ahora como invitados a contarnos sus experiencias como diseñadores. Entonces ese aporte no solo ha sido desde el lugar académico del docente todopoderoso, sino que también ha habido un aporte por parte del estudiante curioso que ha preguntado, que ha, digamos, propuesto, que ha hecho parte de la construcción. Otro lugar donde participan nuestros estudiantes es en el desarrollo y diseño de las carátulas, de las portadas. Algo que tiene de particular este pod que no tienen muchos y es que cada episodio tiene una portada específica, teniendo en cuenta que somos una universidad, que tenemos un gran énfasis en el diseño visual, gráfico, la ilustración, etcétera. Entonces, cada temporada ha sido ilustrada por estudiantes. Y ahí creo que hay algo muy bonito porque también se ve la evolución, se ve la intención gráfica, se ven incluso las influencias o las tendencias visuales de cada año, ¿no? Porque como que hay colores, gamas, estilos de ilustración que van subiendo y se van tornando interesantes en cada una de los años, ¿no? Que ahí llevamos al aire y se ve esa evolución. Entonces, incluso si nuestra audiencia decide ver nuestras portadas en Spotify o en YouTube o en Spreaker, que son las 3 plataformas que manejamos, pues se va a dar cuenta de cómo hay también toda una paleta de colores, una paleta de técnicas ilustrativas, unos tratamientos visuales que van de la mano con los temas. Eso ha hecho que definitivamente creo que el equipo, no solo de docentes sino de estudiantes, se enamore de este proyecto. Queríamos hacer esta contextualización porque a veces uno escucha los programas y no sabe muy bien qué hay detrás o por qué son lo que son. Y a la luz de eso, entonces, como equipo nos sentamos y pensamos en qué discusiones o en qué querríamos charlar hoy. Y una de las primeras cosas que dijimos, queremos contarle a nuestra audiencia y queremos compartir con ellos es cómo hemos integrado esos aspectos pedagógicos con el contenido de nuestro podcast. Ya dimos unas primeras luces que tienen que ver precisamente con la participación de los estudiantes en la construcción y la investigación, pero pues también ha pasado en otros lugares, entonces seguramente alguno de mis compañeros también quiera compartir sus experiencias. Claro que sí, profe. Si me permiten, yo me uno a la parte de lo importante que han sido los semilleros en el podcast. En mi caso fue la forma como me conecté con este espacio, los intereses de los estudiantes que se mantienen conectados visual y auditivamente a mucha información y resulta que les llama mucho la atención poder escuchar este tipo de temas disciplinares fuera del aula de clase. Me llamó mucho la atención, yo traía una gran experiencia de comunicación desde la materialización en 2D y en 3D. Y cuando conocí este caso, me pregunté, ¿y cómo sería diseñar desde la palabra? Entonces, desde ahí, he tratado de hacer una integración de temas con momentos del aula de clase. Y lo que más me ha funcionado es el tema de las entrevistas a personajes, porque dan la oportunidad de conocer experiencias que de otra manera, por más de que tengan cercano a estas personas en sus universidades, no podrían conocerlo. Entonces ha sido muy enriquecedor para el proceso de mi semillero, como nos contaba la profesora Johanna. Durante estos años ya muchos se han graduado, se han ido con la experiencia, pero han quedado conectados con estas otras formas de conversación, me gusta esa palabra, que podemos hacer, que
era lo que tal vez antiguamente se llamaba charlas de pasillo, que resultan muy, muy interesantes y a veces se aprende más, pero que estos egresados me dicen que recuerdan más que muchos aspectos de clase que se olvidan muy rápido. Gracias. Sí, fíjate que siguiendo un poquito con esa línea en la especialización en diseño urbano, que ahora es como una parte presencial, otra parte virtual, en cualquier caso el podcast utilicé como la estrategia, el podcast como estrategia pedagógica para desarrollar temas que en términos de ciudad y en términos urbanos son tremendamente complejos y difíciles de acotar. Además de ver la emoción de los estudiantes construyendo su propio podcast, también fue un escenario que les permitió articular y cantidades de información, darle su toque personal y compartirlo con el resto de la clase, y eso nos permitió profundizar mucho. Finalmente el podcast como estrategia pedagógica permite articular desde mi perspectiva 4 cosas, y es la mirada del docente, la mirada de los estudiantes, cómo interpretamos finalmente el contexto y cómo esta cosa personal, el toque personal, hace que el ejercicio de aprender sea muchísimo más potente, ¿no? Es decir, no solo en el semillero, sino en cualquier otro escenario de formación, me parece súper útil. Sí, en mi caso se integraron a partir de un proyecto en el aula, en donde se realizó un análisis del discurso acerca de la reivindicación social. A partir del lab de vida que realizábamos en el Observatorio de Diseño. Esta herramienta nos ayudó para llegar finalmente a un proyecto muy interesante en donde ellos hicieron unas etapas de conceptualización, ideación y elaboración finalmente de una colección que fue maravillosa. Entonces yo creo que uno puede manejar estos aspectos pedagógicos de diferentes maneras, como diferentes herramientas. Súper. Yo creo que de alguna manera, por la cantidad de temporadas y los temas diversos que hemos tratado, pues hemos tenido muchas experimentaciones. En mi caso, pues sale del aula, que me pareció bien bonito, y ahorita se ha vuelto una herramienta, ¿no? En cada asignatura, como hemos trabajado tantos temas, invitados diferentes, entonces en cada asignatura siempre encuentro un podcast que podría ser referente para mi clase. Entonces, a cada clase o de pregrado o de especialización o de maestría, yo les referencio alguno de los episodios. Siempre hay alguno que sirve y generalmente los estudiantes de cualquiera de estos niveles me dicen, nunca había pensado que un podcast podría ser un referente para un proyecto. Como que siempre estamos acostumbrados a buscar los referentes en los libros, en las bibliotecas, seguramente revistas, posiblemente buscamos en un wiki, pero como que la noción de buscar desde el audio, ¿no? Y permitirles a ellos que una narración de voz, una historia, en algún momento incluso una canción, es decir, que entiendan que lo sonoro también tiene una potencialidad para convertirse en un referente, no solo lo escrito. Creo que ha sido también un descubrimiento para ellos y para mí, ¿no? Pues porque yo soy gráfica, luego para mí todo era muy desde lo visual, y ahora como que ese otro sentido se empieza a activar y empieza uno incluso a poner un poco más, prestar un poco más de atención a lo que está pasando con ese otro sentido. Entonces creo que hay unas cosas bien bonitas. Yo quería decir lo siguiente, y es, cuando uno piensa en diseño, usualmente piensa en imágenes, no en artefactos, como en el mundo tangible, ¿no? Y cuando uno oye los podcasts que se han realizado aquí, es muy interesante porque las temáticas son muy cruzadas, hay mucha transdisciplinariedad, hay como diálogos que permiten como la apertura del conocimiento a los diseñadores que necesitan trabajar con disciplinas afines y no afines. Entonces se habla de política, se habla de historia, se habla de moda o de diseño como tal, pero como que abre las posibilidades, y eso nutre mucho las perspectivas mismas del diseño, como está pensado, como
como a veces creemos que es, ¿no? Y eso me parece súper enriquecedor del proyecto. Pues lo que dice Magdalena me da paso como a este otro tema que queríamos tratar, era las metodologías, ¿no? Pues porque a veces parece que es un poco al azar, ¿no? Que estamos charlando y que hacemos una entrevista, y me parece interesante que le contemos un poco a nuestra audiencia lo que hay detrás, ¿no? Atrás tenemos unos proyectos de investigación que están desarrollando una serie de productos, hay discusiones, tenemos capítulos de libro, tenemos participación en eventos académicos nacionales e internacionales, pensando en cómo un podcast puede contribuir a la formación en diseño, cómo la voz es otra manera de creación, cómo desde lo narrativo podemos contar el diseño, cómo las reflexiones y la charla nos lleva a otros lugares. Y seguramente aquí al final, en la descripción de este episodio, vamos a dejar los links de muchos de esos productos que la gente no ha escuchado, que no ha leído, que no ha visto, que no sabe cómo que están detrás. Pero parte un poco de ese proceso, pues nosotros trabajamos desde el Observatorio en Diseño y Creación. Nuestra metodología de base es la observación y la observación participante. ¿Qué quiere decir eso? Que hacemos reflexión, pero además participamos, por eso cada uno de nosotros es experto. Entonces, si tenemos un episodio sobre diseño gráfico, pues obviamente nosotros desde el diseño gráfico hacemos un análisis previo, decidimos cuál sería la persona ideal, ese invitado, esa invitada que nos puede contar algo que nosotros no conocemos o que queremos trabajar. Se construye un perfil, se construye una entrevista semiestructurada, luego hacemos esa discusión a la luz de qué queremos y qué va a pasar en cada uno de los episodios, y finalmente se empiezan los procesos de gestión. Paralelo a todo eso, pues hay una discusión, ¿no? Semanalmente nos reunimos, hablamos de lo que estamos haciendo, de para dónde va el proyecto, de qué queremos hacer, empezamos a buscar como esos lugares en donde queremos ubicarnos como investigadores. Por eso solo hacemos 6 episodios al semestre, porque cada uno de estos episodios pues tiene un sustento y una estructuración basada en un proyecto de investigación. Adicional a esto, por ejemplo, Diana tiene un proyecto de investigación sobre moda, entonces cuando hacemos un episodio que habla sobre moda, pues estamos parándonos sobre los hombros de una investigación que ya está en curso y que tiene otros productos. O cuando hablamos del de Transmedia, entonces estábamos sobre la investigación de Rodolfo, que tiene todo un proyecto de investigación transmedia con comunidad, con niños. Entonces él viene y nos cuenta, pero hay todo un proceso, una documentación, hay una investigación, hay una lectura. Cuando hablamos de política, que hablaba ahorita Magdalena, entonces invitamos a un experto, pero para poder hablar con ese experto nosotros tenemos que sentarnos y leer esos documentos, las publicaciones, ver las obras artísticas en este caso, que nos permiten a nosotros realmente construir unas preguntas que puedan ser detonantes de un diálogo realmente interesante para la comunidad. Sí, y fíjate que siguiendo esa línea que plantea Magdalena, es muy bonito también pensar en el proceso, ¿no? Lo que generan estas conversaciones, partiendo de la experticia de los invitados en el podcast. Finalmente, desde nuestra disciplina siempre estamos hablando del proceso de creación para producir al final, ya sea pues un objeto de diseño, en 2 dimensiones o en 3 dimensiones o auditivo o lo que, es decir, siempre hay una reflexión sobre el objeto, pero no solamente sobre el objeto, sino el proceso de creación de aquello. No sabemos por dónde. Peirce lo llama un poco como el encuentro con el problema, y ese encuentro con el problema desde la música, desde la pintura, desde la moda, desde el diseño gráfico, desde el diseño industrial, desde la arquitectura, desde la ciudad. Finalmente es cuestión de método, pero tremendamente abierto y complejo, y yo creo que el arte y el diseño precisamente por esta apertura tiene mayor complejidad. Y de alguna manera pienso también que el diseño es argumental. Algún profesor que conocimos, Magdalena y yo, muy querido, nos decía, Armin, nos decía, es que esto no es suéltate el pelo, relájate y goza. Pues hay una conciencia frente al proceso, hay una conciencia frente a que tú puedas hacer inteligible eso que tu cuerpo y tu mente está procesando y que son el alimento
finalmente ese producto final. Bueno, creo que todos nos acordamos de una canción, ¿no? Vamos a ver si la audiencia también la identifica como nosotros. Bueno, a mí me gustaría que le contáramos a nuestra audiencia cuál ha sido el episodio más memorable para cada uno de nosotros. Bueno, para mí, yo repito, llegué al observatorio precisamente por un podcast que escuché, en el cual entrevistabas al profesor Pedro Duque. Ese podcast es el episodio 2 de la temporada 4, Gráficas y Rock, lleva por título. Y el profesor narra un poco toda su experiencia y sus pasiones musicales y ese interés en la compra de discos y en el analizar las carátulas, y la une con la música y con los movimientos culturales. Entonces es un podcast supremamente interesante y hace casi que lo mismo que hace el siguiente podcast que escuché, que es el podcast del episodio 1, temporada 4, Moda y Rock. Ahí estás entrevistando a Ángela Dottor y a Camilo Naranjo, y entonces hacen todo ese análisis de la moda y esos movimientos culturales musicales, claramente entre ese género del rock y sus subgéneros y la moda. En fin, es supremamente interesante, y creo que con esos dos fue mi enganche. Después de algunas charlas y en fin con la profesora Johanna, terminé involucrándome un poco en el observatorio por medio de este ejercicio de preparación de podcast, y trajimos más bien a la profesora Silvia Buitrago. Con ella fue que hicimos una investigación. Ella es la investigadora principal de un proyecto transmedial, y yo era el coinvestigador que le iba a apoyar también en la creación de un producto audiovisual y en la parte sonora y musical del producto. Entonces, ese proyecto era la primera etapa de un proyecto de investigación mucho más grande que aún continúa en el barrio Potosí, en un colegio allá en Ciudad Bolívar, y una experiencia increíble. El trato con la gente, en fin, eso es una cosa impresionante, y cómo todos estos productos transmedia pueden abordar una problemática fundamental. Esa problemática que es, digamos, todo el maltrato y el abuso infantil, en fin, pero todo eso tiene un contexto, claro, médico, psiquiátrico, etc. Entonces es un proyecto de investigación robusto. Y bueno, sobre eso versó el episodio 6 de la temporada 6. Y hubo otro también que me gustó, pues participé en él, lo trabajé con un egresado de una carrera que existe aquí de realización de audiovisuales y multimedia. Él se llama Santiago Manso, y con él hicimos el episodio 3 de la temporada 8, que es el diseño y el conocimiento ancestral, porque él tiene un proyecto increíblemente muy bonito en la parte pedagógica, cultural, y en la parte de la producción transmedial también, incluso hasta en el modelo de negocio que tiene, porque es un muchacho que decide tener todo el conocimiento y se va a Leticia, contacta a las comunidades y comienza a ver que mediante productos transmedia puede apoyar esas comunidades y la economía de esas comunidades, y hacerse también él a un desarrollo, a un emprendimiento. Entonces comienza a generar una plataforma, si quieren al estilo Platzi, Udemy, de estas, pero enfocada en todo ese conocimiento ancestral. El primer curso que él saca es sobre la relación que tiene esa comunidad indígena y los pájaros, que son para esa comunidad como el origen de todo, y los pájaros son los que le avisan a la comunidad si va a llover, si no, en fin, una serie de cosas increíbles, y hace a partir de ahí su primer producto de
pedagogía en línea. Entonces creo que esos han sido unos productos que me han llamado mucho la atención y que, bueno, les sugeriría que a la audiencia que si no los han oído, se pasen por allí. Sí, total, me acuerdo también de ese episodio. Muy bonito. Totalmente de acuerdo, y quiero resaltar esa generosidad de los entrevistados para dar un poco de ellos hacia los demás. Tal vez una experiencia muy interesante que tuve fue la conversación con el entrevistado, especialmente en el caso del profesor Andrés Morelli, antes de grabar el podcast. En ese momento el podcast trató más sobre temas de tecnología en representación, en diseño, toda su experticia en modelado, en manejar las imágenes, conocer software, pero previo a eso, en la conversación con el entrevistado, resulta que lo más importante había sido tener varios idiomas. Por encima de todas las habilidades de creador, era poderse comunicar en otros idiomas. Y cuando nos dimos cuenta, fue una conversación de media hora que no quedó grabada. Entonces quedará para la historia, pero me parece una anécdota de cómo dejarse llevar por este tipo de conversaciones y encontrar lugares que lo sorprendan a uno. Ese sería como mi recuerdo más interesante. Yo recuerdo uno que se llama Arte, Diseño y Política, que entrevistaron a Alkin Rubiano, un profesor de la universidad. Es el episodio 3 de la temporada 4. Me pareció increíble las reflexiones que uno puede hacer con respecto a estos 3 campos, digamos, que parecen disímiles hay veces, pero pues que obviamente se cruzan intensamente. También me gustó mucho uno que es Historia, Mujer y Diseño. Me impactó mucho conocer la historia de una mujer en particular, se lo recomiendo, está en el episodio 3, la temporada 3, episodio 3, y ella se llama María Paulina Moreno. Sí, yo creo que hay muchísimos muy buenos y de diferentes temas que yo creo que la audiencia puede como descubrir, y los invitamos a eso. Yo, así como siguiendo el hilo un poco de Camilo, de esas cosas que pasan y que la gente no sabe, recuerdo mucho el segundo episodio de la primera temporada, que es con Adam Nozick. Adam Nozick es un filósofo del diseño, y a mí la noción de la filosofía y el diseño me apasiona, lo utilizo mucho en clase, leo mucha filosofía y me parece que unir filosofía y diseño es una cosa muy interesante. Entonces un compañero me dijo, oiga, conozco uno de los mejores filósofos del diseño, viene a Colombia, viene a la Universidad de North Carolina y pues está dispuesto a hacer un podcast. Yo me emocioné, le dije, claro que sí, organizamos todo, pero hubo un pequeño detalle que no me comentó mi compañero y que yo ingenuamente no pregunté, estaba empezando, y es que él no habla español. Entonces llegué con todo a preparar y a grabar y el guión y todo, cuando me encuentro con que el entrevistado estaba en inglés. Entonces ese episodio me tocó grabarlo en inglés. Yo tenía todas las preguntas en español, simultáneamente en mi cabeza las tenía que traducir, escucharlo a él y tratar de hablar en español para la audiencia y en inglés con el invitado. Entonces fue para mí un episodio muy impactante, porque mi cabeza se estaba reventando y yo decía, Dios mío, ¿qué hice? Yo soy diseñadora gráfica, sáquenme de aquí. Pero el episodio salió muy interesante, aprendí muchísimo, y si alguien lo escucha, pues bueno, me disculpo de antemano. Posiblemente es un gran desastre, pero fue una gran experiencia como docente, como diseñadora, pero también para enfrentarse a ese tipo de cosas, ¿no? Como que a veces se nos olvida que el mundo es más grande, y coincido con Magdalena, el de Mujer e Historia fue fantástico. Yo a María Paulina la conocí en un curso
Fue mi profe en unas conferencias y en unos cursos que hice sobre historia de lo femenino. Y dije, hay que invitarla. Entonces logré gestionarla, ella está en Medellín, es filósofa. E hicimos este episodio del que yo realmente aprendí mucho y a partir de ahí entonces hicimos otros. Está de historia, mujer y diseño en la temporada 3, luego sigue lo femenino en el diseño gráfico y luego sigue las nuevas masculinidades y el diseño, porque me parece interesante hacer esas discusiones desde ambos lugares. Entonces fueron como 3 episodios bien lindos. Y otro que a mí, pues en realidad yo me enamoro de todos, me queda un poco complicado, ¿no? Pero uno que gestioné mucho y que fue muy complejo lograrlo porque además la invitada está en el Medio Oriente, entonces como que lograr coincidir todo eso fue muy loco. Es sobre filosofía y transhumanismo en diseño, porque más encontré esta diseñadora gráfica, filósofa, una chica muy joven, hablando de transhumanismo y filosofía en diseño, pero ella es una mujer árabe. Entonces, nada, es un tema y una discusión con ella, hay un nivel de profundidad impresionante. Ese episodio lo encuentran en la temporada 8, es el 5º episodio de la temporada 8, Filosofía y Transhumanismo en Diseño, con Manet Altuyan. Entonces ahí podríamos seguir hablando, me imagino, de muchos episodios. Pero me gustaría que pasáramos como a ese otro tema y tiene que ver con el impacto que como equipo sentimos que hemos hecho con el podcast. Hay un impacto inicial y es que lo mido yo, y es que yo inicié solita como una loca haciendo podcast desde el diseño. Y pues ya somos 7. Entonces yo digo, bueno, algo pasó para que haya otros 7 profesores que hayan dicho, subámonos en esta chiva a ver qué pasa. Hemos contado con varias generaciones de estudiantes de diferentes carreras, diseño gráfico, animación, diseño industrial. Hemos tenido chicos de arquitectura también. Alguna vez tuvimos unos chicos de derecho que hicieron parte del equipo, que me pareció muy bonito. Muchos de ellos se han graduado y siguen con el proyecto como voluntarios. Entonces ahí hay unos impactos que nosotros podemos ver, pero hay otros que nos comentan. A mí me gustaría un poco que de pronto compartiéramos con la audiencia qué percepciones, qué impactos, qué comentarios hemos escuchado por ahí de este proceso. Pues yo te quiero contar que cuando realizamos el podcast con la profesora Magdalena acerca de la pedagogía en diseño desde el lab de moda, pues digamos que la audiencia, la mayoría fueron los estudiantes y pues la retroalimentación fue positiva, total. Para ellos fue algo muy constructivo desde la parte académica, además porque vieron todo su proceso y desde ahí pues se terminó no solamente en un podcast, sino también en un instrumento investigativo importante. Y sí, creo que con lo que me dijeron, estoy segura que es una herramienta pedagógica, o sea, es totalmente cierto. Entonces, mi experiencia es totalmente positiva, un impacto positivo. Sí, yo diría ahí rápidamente, y es que soy una de esas 7. Luego, efectivamente, el impacto es, reitero, hay un poco como el tema del podcast mismo como de estrategia pedagógica y como una herramienta súper potente para comunicar. Para poder construir ese transcomunicacional que pueda llegar a muchos estudiantes, muchos maestros, al público, digamos al público en general, como maneras distintas de aprender. Y ahora que en pedagogía hablamos tanto del aula invertida, donde pensamos un poco en qué hacer en el aula de clase distinto a solo comunicar, eso ya no se usa. El aula de clases para construir y hay muchas cosas que sí o sí tienen que quedar por fuera. La información por la información tiene que quedar por fuera del aula. Entonces, incluso como un ejercicio editorial, de construcción editorial dentro del aula, el podcast es una herramienta supremamente potente. De acuerdo. Sí, yo creo que de todas maneras habría que pensar como en las telenovelas Ojalá que no antes turcas. eran
Sí, que antes eran, pues que eran unos podcasts, ¿no? Que no eran visuales. La radio ha sido como, también en nuestra cultura, todo el mundo oye radio. Entonces está muy como integrado en con nuestro ADN. Sí. Y eso es muy interesante. Por ejemplo, yo me la paso oyendo podcast cuando viajo. Tengo una finca fuera de Bogotá, entonces pues oigo mucho y me entero de unas historias increíbles de gente que está haciendo unos proyectos, no sé, en Latinoamérica muy, muy, muy interesantes. Entonces sí creo que el podcast es una gran herramienta pedagógica que nos conecta de una forma diferente al conocimiento y que nos involucra. Yo creo que ahí también hay un poder de decisión. Uno puede pausar, lo puede escuchar todo, puede recomendarlo. Entonces sí, es una herramienta que no es impositiva, sino es una herramienta que tiene un flujo diferente. Y fíjate, me meto ahí un poquito como proyecto político, incluso si se pone uno ahí como en esa escala, cómo llegar al territorio, a nuestro territorio que es tremendamente rural. Y cuando el acceso a la educación formal es tan complicado, imagínate la capacidad que puede potenciar un podcast que llega a una vereda, no sé, en un lugar recóndito de nuestro país, para construir y generar pensamiento crítico, para aprender sin necesidad de, pues, a donde no llega el Estado, ¿no? Como lo hizo la radio. Sí, además que eso me parece que se une mucho con la idea básica del nacimiento del observatorio, que es el que como que sostiene como sombrilla este proyecto, y es la idea de la democratización del conocimiento. Ese es el objetivo que tenemos todos acá, ¿no? Aterrizar, ¿no? Hacer apropiación social del conocimiento y democratizarlo. Cualquiera puede escuchar un podcast. Cualquier persona, no todo el mundo puede comprar un libro académico, no todo el mundo puede ir a un evento investigativo, pero todo el mundo puede escuchar. Y eso, bueno, entre comillas, ¿no? Y eso creo que definitivamente nos permite a nosotros, como investigadores, como diseñadores, como academia, romper ciertas barreras que a veces los límites geográficos y los límites arquitectónicos que la misma universidad impone, pues porque estamos contenidos en un espacio, no nos da, ¿no? Nosotros en el aula estamos ahí dictando clase, pero en el podcast solo estamos charlando sobre diseño, sobre creación, sobre arte, sobre política, sobre nuestros intereses, y le lanzamos nuestra voz al mundo, y eso me parece muy bonito, sin contar que además le damos voz a mucha gente, ¿no? Hay muchos proyectos, como dices tú, Magdalena, que uno no se enteraría de otra manera si no escucha la historia, y esa historia la puede escuchar de diferentes maneras, y una de esas maneras pues es un podcast. No, yo definitivamente he descubierto en todo este proceso que la voz es potente, ¿no? Que empoderar y darle voz a la gente o tener voz, ¿no? Lo que nosotros tenemos acá es poderoso. Estamos muy empoderados. Así es. Bueno, yo quiero cerrar este episodio haciendo una invitación. Aquí estamos todos los que, como dije, finalizando mi intervención, tenemos ya el poder del micrófono. Pero algo que discutíamos ayer, no recuerdo quién del equipo dio la idea, perdón, pero alguien dijo como, ¿y qué pasa si invitamos en este episodio a que la gente se postule a participar en el mismo? Y sí, está fantástica. Entonces, a la audiencia, a quienes nos están escuchando o a quienes sepan de proyectos que deberíamos traer acá, la invitación de cierre de este episodio es: si quieren participar, contáctense con nosotros. Siempre al final de la descripción de cada episodio pues está nuestro correo electrónico, entonces nos pueden escribir a nuestro correo de observatorio en .diceno@utadeo.edu.co. En ese correo nosotros les contestamos si ustedes creen que hay algo que nos quieran contar sobre su comunidad, que nos quieran contar sobre su proyecto, sobre su emprendimiento, sobre su proceso de arte, de creación, de arquitectura, de diseño y gestión de la moda, de, qué sé yo, ilustración, música. Fíjense que tenemos muchas áreas de interés y si ustedes nos quieren contar algo, damos el micrófono para esa finalidad. Pero también si hay un tema que ustedes quieren que
que hablemos. De pronto dicen, bueno, han hablado de miles de cosas, pero nunca han tocado este tema y yo quisiera que me lo enseñaran, que me lo contaran, que me dijeran en qué andan. Estamos también para escuchar sus sugerencias. Entonces, 1, ¿quieren hablar con nosotros? Aquí está abierto el micrófono. 2, ¿quieren que nosotros hablemos de algo o que entrevistemos a alguien? Oiga, ¿qué tal si se entrevistan a tal experto? Pues listo, aceptamos el reto. Entonces vamos a abrir estas discusiones en nuestras redes. Nos encuentran como Observatorio en Diseño y Creación en Instagram, en Facebook. Encuentran nuestro canal con el mismo nombre en YouTube y también en las redes del Encuentros de Diseño. Entonces, equipo, gracias. Qué Perfecto, chévere estar qué todos bonito. acá. A ti. Aplausos. A ti, Johan. Gracias a ti. Muchas gracias. Bueno, finalmente, muchas gracias a todos y todas por su participación el día de hoy. Esperamos seguir contando con sus experiencias para los oyentes y las oyentes del podcast y las y los diseñadores y creativos que nos siguen en el Observatorio en Diseño y Creación. Asimismo, muchas gracias a quienes escuchan nuestro programa. Es interesante escuchar diferentes posturas y reflexiones de expertas y expertos sobre estos temas y su relación con el diseño y la creación. Esperamos que todos aquellos que escuchan este programa lo encuentren enriquecedor. Nos encontramos en nuestra próxima ocasión y si les gustó el programa, compártanlo con sus conocidos. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio de Encuentros de Diseño. Encuentros de Diseño les da las gracias por escucharnos y los invitamos a buscar nuevos episodios, videos, noticias y más en nuestro micrositio y en nuestras redes sociales como Observatorio en Diseño y Creación.